Bien, vamos a ver en esta segunda parte del tema 2 uno de los convertidores que anunciábamos, que es el convertidor BAC, en el cual, bueno, como decía antes, va a ser un convertidor reductor. Esto es, yo voy a partir de una tensión de entrada continua de un cierto valor y siempre la tensión que voy a aplicar en la salida va a ser siempre menor que esa tensión de entrada. Fijaros que está compuesto por un interruptor que abre y cierra, un diodo que por lo general suele ser un diodo de los rápidos, o sea que es capaz de conmutar rápidamente la tensión cuando la corriente cuando se polarizan de forma inversa, una bobina y un condensador, y esto ataca finalmente la carga. Esto constituye básicamente un filtro, como luego veremos. Hay unas consideraciones especiales que tengo que realizar en cuanto a este circuito para poder abordarlo teóricamente. Y bueno, para ello imaginemos por ejemplo que este terminal común lo pongo yo a masa para centrar ideas y para poner un punto de referencia y poder hablar de tensiones en puntos. A este aquí le llamo tensión en A y esta tensión en este punto le llamo tensión en B. Vale, pues como notas generales, la tensión en A siempre va a ser mayor que la tensión en B. Esto me hace falta para poder ver cómo van a ir las corrientes a lo largo del circuito cuando yo lo vaya resolviendo y vaya viendo cómo se comporta. Luego otro detalle importante, y es que durante un ciclo de trabajo, de un ciclo de T sub S de conmutación, las tensiones en A y en B vamos a suponer que son constantes. ¿Por qué digo que vamos a suponer y solamente durante un ciclo de T sub S de conmutación? Para centrar ideas, imaginemos por ejemplo que esa frecuencia de conmutación es de 20 kHz. Esto implica que el tiempo de conmutación del periodo T sub S va a valer 50 microsegundos. A y B podrán cambiar ligeramente a lo largo del tiempo, pero dentro de un periodo de conmutación vamos a suponer que permanecen constantes. Había comentado antes, por ejemplo, en el caso de A, y ahora veréis qué significa. En el caso de A, estábamos diciendo que la tensión de este punto o esta tensión de entrada podría provenir, en el caso, por ejemplo, de esa fuente de alimentación de un ordenador, que insisto, este esquema no es el que se emplea en ese tipo de circuitos, aunque sí muy parecidos y basados en lo mismo. Proponía que podríamos coger como tensión de entrada en ese circuito, partir de la tensión de la alimentación, de la tensión de la red eléctrica, los 230 voltios eficaces. A continuación lo llevaríamos a un rectificador de doble onda en puente, como hacíamos en la práctica 2 de sistemas electrónicos, pero sin emplear el transformador. Y a la salida de ese rectificador de doble onda colocaríamos un condensador para filtrar la tensión de entrada, y ahí lo que tendríamos en borne de ese condensador sería una tensión de un valor por encima de los 300 voltios con un cierto rizado, pero al fin y al cabo una continua con una variación muy lenta en tensión. ¿Por qué digo muy lenta? Bueno, pues porque si parto de la red eléctrica, la rectifico con un puente rectificador y luego le coloco un condensador, lo que voy a tener va a ser una tensión continua y unas variaciones en el tiempo de unos 100 hercios. 100 hercios que corresponden con un periodo de 10 milisegundos. Luego, entonces esas variaciones van a tener un periodo de 10 milisegundos. Vale. Pues si con esa tensión yo le estoy entrando aquí a este circuito y la ondulación que tiene la tensión en A varía un ciclo completo en 10 milisegundos, en 50 microsegundos la tensión en A, bueno, pues no es delito considerarla constante. Eso me simplifica muchísimo los cálculos. Por otra parte, en B, en realidad sí que vamos a tener pequeñas variaciones de tensión a lo largo de su funcionamiento. Esto es, cuando yo analice mi circuito, veremos que si yo quiero tener una tensión continua a la salida de 10 voltios, bueno, pues la tensión en la salida en B realmente va a variar pues en torno a los 10 voltios, pues no sé, 0,1 voltio quizás, depende de cómo lo construya este convertidor, pero voy a poder conseguir que la tensión en B sea continua de 10 voltios más o menos una pequeña variación. Esas pequeñas variaciones no las vamos a considerar en mis cálculos porque apenas me van a afectar a ellos en relación con la diferencia de tensiones que van a aparecer en el circuito y no van a tener mayor importancia. Y por otra parte, bueno, pues en cuanto a esto, en el punto 3, a lo largo medio del tiempo de T sub S, las tensiones en A y en B pueden cambiar. En A ya lo he dicho, principalmente por cambios externos al convertidor. Esa variación que, depende de dónde provenga la tensión en A, pues puedo tener variaciones de tensión. Mientras que en B, por ejemplo, habitualmente podemos tener también cambios. A pesar de lo dicho de esas pequeñas tensiones, esas pequeñas variaciones en torno a 10 voltios, bueno, pues yo en un momento dado, depende de cuál sea la aplicación de mi circuito, puedo desear aumentar o disminuir la tensión en la carga. Bueno, pues depende de la aplicación que sea, pues para dar más potencia, menos potencia a ese motor, ¿de acuerdo?
Bien, luego además, en este circuito hemos de tener siempre en mente lo siguiente, que va a ser una ley universal de funcionamiento de este circuito. Y es que por la primera ley de Kirchhoff aplicada a ese nudo, la corriente en la bobina, podemos decir, o va a ser siempre igual, con independencia de cómo esté el interruptor, si abierto o cerrado, a la corriente que circula por el condensador más la corriente que circula por la carga, esa I sub 0 de salida que viene por aquí, ¿de acuerdo? Pero este I sub 0, fijaros que si estamos diciendo que la tensión en la carga es constante, bueno, pues si esa tensión en la carga es constante, la corriente, vamos a suponer también que esa corriente que sale por la carga, que en general podría ser una función del tiempo, vamos a suponer que durante un periodo de conmutación del interruptor, ese tiempo t sub s, vamos a decir que esa I sub 0 de t no depende del tiempo, sino que también es constante, ¿de acuerdo? Como ahora enseguida veremos. En general, si me cojo esta expresión de aquí, esta I sub L igual a I sub C más I sub 0 de t, si aplico el valor medio, o sea, si hago una partida entre t, de la integral entre 0 y t, de todo ello, ¿qué tengo? Bueno, pues por una parte tengo que a esta corriente, vamos a decir que es, o vamos a llamarle corriente media que circula por la bobina I sub L, ¿de acuerdo? Por otra parte, esta, como acabo de expresar, vamos a decir que es que no variable en el tiempo, sino que tengo ahí una I sub 0, ¿de acuerdo? Como una corriente constante que me sale por la salida. Bien, y este valor de aquí, esta corriente media que circula por el condensador, ya hemos comentado antes en el tema anterior que por ser un condensador, ¿de acuerdo?, a lo largo de un periodo t, su valor medio es igual a 0. Por tanto, al final, ¿a qué llegamos? Pues que a este circuito, cuando yo aplico la primera ley de Kirchhoff, a aplicar a este nudo, la puedo aplicar de dos formas distintas. O bien refiriéndome a los instantes de tiempo, que sería este de aquí, o bien refiriéndome a sus valores medios. Si me refiero a los instantes de tiempo, siempre la I sub L va a ser igual a la I sub C más la I sub 0 de t. Ocurra lo que ocurra. Y si la aplico pensando en sus valores medios, lo que voy a decir es que la I sub L de t, la I sub L media que circula por la bobina, va a ser igual siempre a esa I sub 0 de salida, ¿de acuerdo? Puesto que la corriente media que circula por el condensador es igual a 0. Esto va a salir repetidas veces a lo largo de las transparencias siguientes. Bien, pues vistas estas consideraciones, creo que no me he dejado nada, es el cuadro este de aquí, podremos analizar ya cómo funciona el circuito. El circuito lo he vuelto a dibujar aquí, de momento he dejado el interruptor abierto. Tengo una fuente de tensión que me proporciona una tensión continua, que va a ser siempre mayor a la que voy a tener en la salida. Y entonces, a lo largo de esa clase, lo que voy a hacer es representar el control, ese switch, ese interruptor, cómo lo abrimos y cerramos, y lo voy a representar de esta manera. Veremos cómo esta forma o esta representación en los temas siguientes lo modificamos para hacerlo más sencillo. Pero básicamente estamos diciendo que durante ese tiempo de aquí, el interruptor va a estar en on, y aquí va a estar en off. Bueno, teniendo en cuenta esta onda patrón, podemos definir los tiempos y fijaros que definimos el ciclo completo con un periodo t sub s, tiempo de switch, igual a una partida entre la frecuencia de conmutación, que sería esta de aquí, ese es el tiempo este, y de él lo dividimos en dos partes. Un tiempo en on, que es una fracción del periodo de la onda completa, donde esa fracción precisamente es el ciclo de trabajo, lo vamos a definir como ciclo de trabajo, ¿de acuerdo?, de conmutación, y luego el resto, que es la diferencia de las dos, de t sub s menos d por t sub s, y me queda esto de aquí, que es el tiempo en off. Esos son los tiempos principales. Bueno, pues si yo tengo esta orden, digamos, de conmutación del interruptor, ahora me quedaría analizar el circuito. Lo primero que vamos a hacer va a ser ver cuánto vale la tensión en borde de la bobina. La tensión en el borde de la bobina, si yo lo estudio y me centro primero en esa primera parte donde el interruptor está en on, si el interruptor está en on, lo que me fijo es que, bueno, y me pregunto por cómo está este diodo, podemos observar que la tensión que tengo en el diodo ánodo-cátodo es igual a menos la tensión V sub I. Luego, si estamos aplicando directamente la tensión en este caso, ese diodo está en off. Así que para eliminarlo, visualmente lo quitamos. ¿De acuerdo? Luego, por tanto, lo que me encuentro es este circuito. ¿Qué tensión tengo entonces en borde de la bobina en este caso? Bueno, pues si hacemos la segunda ley de Kirchhoff a esta malla, yo tengo que la tensión V sub I va a ser igual a la tensión en borde de la bobina más la tensión V sub 0. Luego, por tanto, la tensión en borde de la bobina es igual a V sub I menos V sub 0. Por tanto, la tensión que tengo mientras estoy con el interruptor cerrado es esta de aquí. A continuación me puedo preguntar por cuánto vale la corriente por la bobina. La corriente por la bobina, recordemos que era I de la bobina es igual a L, U de la bobina, la tensión en borde de la bobina, es igual a L por la diferencial de I diferencial de T.
Luego entonces la diferencial de I, diferencial de T de la bobina es igual a la tensión que tengo en borde de la bobina partido entre el valor de la bobina. Pero en la bobina lo que tengo yo es esta tensión. Luego, por tanto, si mi tensión en borde de la bobina es una constante, la corriente por la bobina va a ser una rampa, partirá de un cierto valor, pero va a ser una rampa de una pendiente igual, por lo que acabo de decir, a esa tensión que tengo en borde de la bobina, la V sub I menos V sub 0, partido entre el valor de la bobina. Subirá de esta manera. Bueno, completado el ciclo, ya hemos analizado qué ocurre cuando el transistor, o bueno, el elemento de conmutación, ese switch está en on. Cuando lo ponemos en off, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando lo ponemos en off, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues cuando lo ponemos en off, sucede que justo antes de ponerlo en off, aquí, cuando estábamos aquí, yo estoy viendo que pasa por la bobina una cantidad de corriente. Esa cantidad de corriente, cuando yo abra el interruptor, tiene que seguir circulando sí o sí a través de la bobina con esta dirección. Bueno, ¿de dónde proviene esta corriente? Bueno, pues es ahora cuando el diodo entra en acción, y es ahora cuando esa corriente que circulaba antes por la bobina ahora va a provenir del diodo, cuando antes provenía del interruptor. Vale, pues si ahora viene la corriente por la bobina y este circuito se cierra, me puedo preguntar, si el diodo es ideal, ¿cuánto vale la diferencia de tensión en borde de la bobina? Antes era V sub I menos V sub 0, pero ahora si nos fijamos y hago la segunda ley de Kirchhoff a esta malla, me encuentro con que V sub L más la V sub 0 es igual a 0. Luego, por tanto, si despejo de ahí la V sub L va a ser igual a menos la V sub 0. Estamos aquí abajo. Bueno, pues entonces si antes la tensión en la bobina era esta, ahora lo que va a ocurrir es que la tensión en la bobina va a ser esta otra de aquí. Va a tener una tensión negativa. Luego, por tanto, si antes subíamos la corriente iba subiendo con una pendiente de V sub I menos V sub 0 partido entre L, como la tensión como la tensión en la bobina habíamos dicho antes que era igual a L por diferencial de I diferencial de T, la diferencial de I diferencial de T en este caso va a ser la tensión partido entre el valor de la bobina, la tensión es menos V sub 0, y esto va a implicar una pendiente negativa de corriente, que va a ser lineal, puesto que la V sub 0 es constante, y me va a proporcionar una caída de corriente de ese tipo. Bien, observemos una cosa, he tenido la precaución de cuando he hecho el dibujo de empezar por un valor de corriente y acabar en el mismo valor de corriente, porque estamos en régimen permanente, estamos analizando un régimen permanente, y por tanto, estos dos niveles de corriente tienen que ser los mismos. Cuando yo hago un diseño, cuando hago mis cálculos y quiero ver qué pasa en régimen permanente, es esto lo que exijo, que la corriente aquí en una bobina sea la misma que tengo aquí al final de ese periodo. Si se tratara de un condensador, exigiría que las tensiones al principio y al final fueran las mismas tensiones. Bien, ¿cómo acaba el ciclo? Bueno, pues ahora se repetiría y seguiría hasta que cerrara el circuito o hasta que lo abriera del todo. En general lo que tenemos también es un valor medio de corriente, ¿de acuerdo? Por la bobina, que fijaros que por lo que hemos dicho antes, ese valor medio de corriente por la bobina va a ser igual al valor medio de la corriente por la salida del circuito, un valor medio, ¿de acuerdo? Esta área deberá de ser igual a esta área de aquí, ¿vale? Y tendremos también un incremento de L, que sería pues una especie como de rizado de corriente que tendría yo en la bobina. No me molesta este rizado por sí mismo, pero bueno, es un valor a cuantificar, ¿de acuerdo? Pues esto ha sido la presentación de todo este bloque de transparencias. Fijaros que hemos hablado del circuito cuando el interruptor está cerrado, hemos hablado del circuito cuando el interruptor está abierto y me han proporcionado estas dos formas de onda con esas consideraciones. ¿Ok? Vale, pues en el siguiente punto lo que vamos a ver ahora es qué implica esta forma de onda de aquí. Esta forma de onda, que es una copia de lo anterior, fijaros que esta de aquí es la corriente por bobina, con su I sub 0, el incremento de I sub L, la tensión en forma de onda cuadrada que tengo yo en la bobina. Y lo primero que me interesa es ver qué relación hay entre la tensión de entrada y la tensión de salida en este convertidor. En este convertidor, si estamos funcionando de esta manera, luego veremos otros modos de funcionamiento, lo que sí que tengo que tener claro es que en régimen permanente el valor medio de la tensión en la bobina tiene que ser igual a 0. Eso quiere decir que el área que tengo aquí, esta área A, tiene que ser igual al área en B. Por tanto, esa área en A es igual a, bueno, pues cuánto mide de alto, V sub I menos V sub 0, y ese valor multiplicado por DTS
ese es el área en A, tiene que ser igual a esto que mide de alto V sub 0 multiplicado por 1 menos D por TS, esto es esta ecuación. Y de esa expresión, fijaros que aparece la D, aparece la V sub 0 y la V sub I, y bueno, las T sub S se van a ir, se van a simplificar, y de esa expresión me queda esta otra, y es la relación que tengo entre la tensión de salida, esa función de transferencia en gran señal, que la tensión de salida partiendo entre la V sub I, que es igual precisamente al ciclo de trabajo del convertidor, que es D. Bien, una particularidad también, y es que esta relación la he obtenido en el dominio de las tensiones de entrada y salida, pero me podría plantear también qué ocurre con las corrientes de entrada. Es muy sencillo. Bueno, del mismo modo que en un transformador, cuando yo hablo de un transformador y pongo una tensión en la entrada y tengo una tensión en la salida, y tengo una corriente en la entrada y tengo una corriente en la salida, yo sé, por teoría de circuitos, que la potencia que tengo yo en la entrada es igual a la potencia que tengo yo en la salida, pues si el transformador es ideal. Bueno, pues en ese tipo de circuitos, si no hay pérdidas en la conmutación, la potencia que tengo yo en la entrada es igual a la potencia que tengo yo en la salida del circuito. Por tanto, si yo estoy entregando a la salida una potencia que es la V sub 0 por la I sub 0, la potencia sub I, aquí aparecería una sub I, es igual también a la tensión que tengo yo en la entrada multiplicada por la corriente. Bueno, pues si de esta relación la V sub I la paso aquí abajo y me queda V sub 0 partiendo entre V sub I, y la I sub 0 la paso al otro lado y me queda I sub I partiendo entre la I sub 0, de aquí me queda esta relación, y es que la relación V sub 0 V sub I, aprovechando esta otra relación, es igual a 1 partido entre D. Exactamente igual que ocurre en los transformadores, ¿de acuerdo? Donde la D haría las veces de relación de transformación. En cuanto al incremento de I sub L, que es lo que me había planteado también, es muy sencillo de calcular, puesto que tenemos cuánto vale la pendiente de esta recta, que es V sub I menos V sub 0 partido entre L, y sé durante cuánto tiempo se extiende, que es D por TS. Luego, por tanto, esta altura es D por TS multiplicado por la V sub I menos V sub 0 partido entre L, que es esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Y todas estas expresiones, conforme yo las pueda ir generando, siempre puedo ir empleando esta otra relación, transformándolas en otras en las cuales, por ejemplo, aquí fijaros que en esta expresión de incremento de I sub L me aparece la V sub I, la V sub 0 y la D. Quizás para resolver un ejercicio, para hacer una aplicación o para hacer un cálculo de un circuito en concreto, pues me puede molestar la V sub 0, quizás porque varía en el tiempo, igual que pueda variar la D. Entonces lo que hago es que la puedo expresar también eliminando la V sub 0 y poniéndola en función de la D, empleando la relación de la función de transferencia en gran señal, quedándome, por tanto, esto de aquí. En definitiva, esto de aquí sería mi resultado en corriente en conducción continua. Me puedo preguntar también, antes habíamos dicho que la tensión en la salida era constante. Por ejemplo, que yo quería obtener 10 voltios y conseguiría los 10 voltios perfectos. Pero bueno, en realidad vamos a tener una pequeña ondulación en torno a ese valor de 10 voltios, un pequeño rizado. Y podría preguntarme por cuánto vale la tensión de rizado en la salida. Cuando estamos por primera vez aparece por aquí esa CC, eso quiere decir conducción continua. Luego lo veremos. Se dice en contraste con lo que es conducción discontinua. Pero bueno, lo dejamos aparte. ¿Cuál es el rizado de la tensión que tengo en la salida? Para eso es muy sencillo de calcular, fijaros. El circuito, de la topología del circuito, ya hemos dicho antes que la corriente por la bobina es igual a la corriente por el condensador más la corriente de salida I sub 0. También habíamos dicho que si de aquí despejo la I sub C, me queda que es la I sub L menos la I sub 0. Y que esa I sub 0 habíamos dicho que era constante, igual a la I sub 0. La corriente media, que sería por la carga, es igual a la corriente media que pasaba por la bobina, de tal modo que lo puedo escribir de esta manera. Esto es, la corriente por el condensador es igual a la corriente por el condensador en función del tiempo, es igual a la corriente por la bobina en función del tiempo, menos el valor medio de la corriente por la bobina. Y esto es muy fácil de ver lo que es, porque fijaros, si esta de aquí era la corriente en función del tiempo que pasaba por la bobina, y este es su valor medio, lo que estoy diciendo en esta expresión es que si quiero dibujar la corriente por el condensador, no tengo más que coger esa forma de onda, esto de aquí, y restarle su valor medio. Y si le resto el valor medio, es como si pusiera el eje aquí, esto es desplazar la curva ahí. Y esa va a ser la corriente en función del tiempo que circula por el condensador. Si ahora me pregunto, porque este era el origen del cálculo, cuánto vale la tensión de rizado de salida en el condensador de salida, lo que tengo que hacer es preguntarme por si yo tengo un condensador y a ese condensador le hago circular una corriente que varía en el tiempo de esa forma. Obsérvese, por cierto, que su valor medio es igual a 0, como tiene que ser. Si yo le hago circular esta corriente por el condensador, me puedo preguntar por cuánto va a valer la tensión en borno del condensador cuando le hago circular por él esta corriente.
Bueno, pues sencillo. Aunque pueda parecer complicado, pero bueno, la relación que hay entre la corriente y tensión de un condensador, bueno, de todos es sabido que está relacionado a través de la integral. Esto es la tensión en bono del condensador, lo que yo voy a tener aquí arriba, va a ser la integral de esta forma de onda aquí abajo. Y aunque al principio pueda asustar, en realidad no es nada complicado. Fijaros, cuando si este primer tramo, vamos a centrarnos en el primer tramo, ese tramo de subida, que sube con una pendiente que era conocido, V sub I menos V sub 0 partido entre L, si tengo que integrar esta forma de onda, esto es, si lo expresara matemáticamente, me quedaría como una relación que me dependería linealmente de t, o sea, sería una constante más otra constante multiplicada por t. Si yo hago esa integración, la integración de algo lineal, me va a quedar algo cuadrático, ¿de acuerdo? Será pues un trozo de una parábola que estará por aquí, o bueno, no sabría cómo dibujarla. Si yo sé que la solución de la integración de esta recta resulta ser una parábola que podrá subir o para bajar, lo cierto es que de esa parábola, la forma de onda que tenga, será más o menos, tendrá su máximo o su mínimo por algún lado. Si yo quisiera averiguar dónde está el máximo de esa parábola, lo que tendría que hacer es derivarla y igualarla a cero y ver cuándo pasa por cero la derivada de esa parábola. Pero claro, si esa parábola es la integral de esta recta de aquí y obtengo la parábola, y luego de esa parábola la derivo y me pregunto dónde está el cero, bueno, pues el cero está aquí, porque la derivada de la parábola es esta recta de aquí. Luego, por tanto, sé que aquí va a tener un máximo o un mínimo la parábola. La parábola de la tensión U sub C va a tener aquí, en esta línea de aquí, va a tener un máximo o un mínimo. Y ahora si me pregunto, si yo tengo una forma, una curva, y me pregunto dónde está su máximo o su mínimo, lo que hago es que la derivo y la igualo a cero. Y para saber si es un máximo o un mínimo, lo que hago es que vuelvo a derivarla y me pregunto por el signo de esa segunda derivada. Si el signo de la segunda derivada es positivo, quiere decir que es un mínimo, y si el signo de la segunda derivada es negativo, es un máximo. Bueno, pues si yo veo esto, y esta es la primera derivada, si yo ahora derivo esto, como tiene una pendiente positiva, me va a dar un valor positivo. Luego, por tanto, si es positivo esa segunda derivada, quiere decir que es un mínimo. Por tanto, la parábola, bueno, pues ya sé dibujarla, centrada en un valor v sub 0, lo que va a tener es esta forma de aquí. Y el mínimo coincidirá con este punto. ¿De acuerdo? Por el mismo motivo, a continuación, la tensión en el condensador no puede sufrir cambios bruscos, partiremos desde aquí, y ahora el segundo tramo va a ser también una parábola, por el mismo motivo, donde esta vez va a ser un máximo, donde el máximo estará situado ahí, y tendremos esto. Con un máximo situado en ese punto. ¿De acuerdo? Bueno, pero a mí lo que me están preguntando es cuánto vale el rizado de la tensión en la salida, o sea, cuánto vale este rizado, cuánto vale precisamente este valor de aquí. Y este valor, para obtenerlo, lo único que tengo que hacer es cogerme la tensión que tiene el condensador en este punto y restársela a la tensión que tiene el condensador en este punto. Pero eso también es muy sencillo, fijaros, porque esa diferencia de tensión la puedo escribir de esta manera. Ese incremento de V sub 0 es igual a la tensión que tengo en el condensador en T sub 1 menos la tensión en el condensador que tengo en T sub 0. O sea, lo puedo escribir también como 1 partido entre C de la integral entre T sub 0 y T sub 1 de la corriente que lo ha atravesado en ese margen de tiempos. Bueno, pero es que esta integral que me estoy preguntando aquí en realidad es el área bajo la curva de I sub C, el área bajo esta curva. Y el área bajo esta curva, bueno, pues me puedo coger las matemáticas e integrarlo, pero también me puedo decir que si yo me pregunto por el área de esa curva, simplemente es pues la base por altura partido entre 2, es un triángulo, al fin y al cabo. Y la base la conozco porque desde aquí hasta aquí lo que tengo es T medios, ¿de acuerdo? No, con tal de pensarlo un poquito, pero llegaréis a la conclusión de que entre aquí y aquí lo que tengo es T medios. Y en cuanto a la altura, bueno, pues si la altura total es el incremento de L, pues entre aquí y aquí lo que tengo es incremento de L medios. Y me queda este otro 2, ¿de acuerdo? O sea, me quedaría una partida entre C de T sub S medios por el incremento de L. Si me hacéis el favor, lo sustituís por toda esta expresión, o por toda esta de aquí, partido entre 2 y partido otra vez entre 2, ¿de acuerdo? Y de ahí lo que me queda al final es esta otra expresión, que es la que tenéis en las transparencias, donde este 8 proviene de ese partido entre 2, partido entre 2, partido entre 2 que veíamos en la anterior, donde la T sub S la he sustituido para pasarla como frecuencia, porque es el dato que habitualmente solemos tener en la entrada, y la diferencia entre esta y esta, bueno, simplemente es que aquí lo hemos expresado en función de la V sub 0, pero que quizás me puede interesar, depende de cuál sea el diseño que esté realizando, dejarlo en función de la V sub I si es que la V sub I es constante. De este modo, por ejemplo, únicamente me dependerá de la D. Bien,
lo que vamos a estudiar a continuación es cómo cambia esto. Esto es, por ejemplo, si yo estoy realizando un diseño de un convertidor back y, por ejemplo, como especificación me marco que la tensión de rizado no quiero que sea jamás, nunca, superior a una cierta cantidad, por ejemplo, 0,1 voltio, bueno, pues tengo que ver cuál es el máximo de esta función. Esto es, si de mi circuito la V sub I me puede cambiar y la D me puede cambiar también, tendré que preguntarme por el valor de esta V sub 0, cuándo va a poder ser máxima, y ese máximo asegurarme de que nunca, jamás supere esos 0,1 voltio de especificación que yo haga en mi diseño. Para ello lo que hacemos es que en primer lugar la vamos a expresar de esta otra manera. Fijaros que la entrada es la misma, lo único que he hecho aquí ha sido sustituir la D por la relación de V sub 0 partido entre V sub I que teníamos desde el principio. Me quedaría esa otra expresión. Aquí le he llamado K de rizado a toda esta expresión. Fijaros que lo que he metido dentro de esa expresión de la K de rizado es todo aquello que es constante y que depende nada más que de la topología del circuito y de la F sub S, que suele ser constante en el funcionamiento de este tipo de convertidores. Esta K de rizado es la que aparece aquí. Y luego de aquí a aquí lo único que he hecho, bueno, pues ha sido sustituir esa K de rizado. Vale, pues si yo ahora lo que me pregunto es cuál es el valor máximo de esto, y vuelvo a repetir lo mismo, el objetivo de esto es que si yo voy a hacer un convertidor y quiero que ese convertidor bajo ninguna circunstancia supere una tensión de rizado de 0,1 voltio, porque es una especificación que yo le voy a vender a un cliente, pues me tengo que preguntar, pues, ¿cuándo vamos a alcanzar ese máximo? Esto no es otra cosa que una función matemática que depende de dos variables, esta aquí la estamos suponiendo constante, que es V sub 0 y V sub I. Si la represento en 3D, esto aquí, pues me cogí en matemática, me cojo esta expresión, la meto y entonces me queda esta especie como de cucurucho cortado por un plano intermedio. Y si me pregunto por cuánto es el máximo de esta función, bueno, pues depende de cuál sea. Bueno, si lo hiciera completo vería que el máximo tiende a alcanzar un cierto valor, pero si el máximo absoluto, pero me es más fácil analizarlo dependiendo de cuánto, si la V sub I es constante o si la V sub 0 es constante. Para una V sub I dada, por ejemplo, la curva de la tensión de rizado que tengo en la salida del convertidor adquiere esa forma. Esa forma en la que aparecen las transparencias de esta manera, que fijaros que coincide con la expresión general. Esto es, si mi V sub I constante es constante, para una V sub 0 igual a la V sub I, este factor de aquí es 0 y por tanto la tensión de rizado es 0. Mientras que si la V sub 0 es igual a 0, bueno, pues este término aquí es 0 y por tanto esa tensión de rizado es igual a 0. En medio, bueno, pues tengo un máximo que matemáticamente cualquiera de vosotros lo podéis hacer, que es cogerme esta expresión, supongo la V sub I constante, la derivo respecto de V sub 0, la igualo a 0 y obtengo el valor, dónde está este máximo, que resulta estar en V sub I medios, y cuál es su valor, sustituyendo la expresión esta V sub I medios, me da el valor de este máximo, que está precisamente en esa K sub R que habíamos calculado antes, por la V sub I partido entre 4, ¿de acuerdo? Así que, por ejemplo, si yo estuviera haciendo un diseño en el cual quiero que esa tensión de rizado jamás sea superior a los 0,1 voltio que decía antes, me tengo que asegurar de que si yo voy a poder trabajar en todo el rango de tensiones V sub I de entrada, me tengo que asegurar que, perdón, V sub 0 de entrada, me tengo que asegurar que en ningún caso, para cualquier V sub 0, mi tensión KR por V sub I partido entre 4 sea mayor que esos 0,1 voltio que decía antes. ¿Okay? Sin embargo, por ejemplo, si yo supiera que mi tensión V sub I de entrada pues va a estar comprendida entre este valor de aquí y este otro valor, pues bastaría con asegurarme de que la tensión de rizado que tengo aquí, que es la máxima dentro de mi periodo de funcionamiento, dentro de mi rango de funcionamiento, me sería suficiente con asegurar que esa tensión en este punto, la tensión de rizado que tenga aquí en este punto, que sea, asegurarme de que es inferior a esa tensión 0,1 que decía antes de rizado máximo que puedo tolerar. ¿Okay? Bien, del mismo modo que he hecho este análisis, podría estudiarlo qué ocurre cuando yo tengo una V sub 0 dada. Esto es, cuando mi V sub 0, mi tensión de salida, pretendo que sea constante, y lo que puede variar es la V sub I. Bueno, pues lo que me encuentro es con esta forma de aquí, que es la que aparece en las transparencias. Y fijaros que la representación gráfica tiene una asíntota horizontal, cuyo valor, cuando hago tender esa V sub 0 a infinito, pues vale, esa tensión de rizado máxima se me queda nada más que en la K sub R por la V sub 0. Cuando hago, tender la V sub I a infinito, me queda como K sub R por la V sub 0,
que yo tenga en mi circuito. ¿Ok? Bueno, pues estas son las dos gráficas que tengo aquí. Insisto, de esta parte de aquí, de esta primera parte, me basta con derivar para obtener igualar a 0, para obtener dónde está el máximo, y luego la sustitución de esa tensión en la expresión anterior me proporciona cuánto vale ese máximo de tensión de rizado. Si quiero obtener una tensión de rizado máxima de 0,1 voltio, este valor deberá de ser menor que esos 0,1 voltio. Y por otra parte, si mi tensión de entrada a mi circuito es con una tensión constante, la variación que tengo para cualquier valor de V sub I tiende sintóticamente a un valor constante de K sub R por V sub 0 como tensión máxima, como tensión de rizado máxima. Y si me quiero asegurar que mi convertidor para cualquier valor de V sub I no tiene un valor de rizado superior a 0,1 voltio, me tendré que asegurar que este valor de aquí es inferior a ese valor de 0,1 voltio. ¿De acuerdo? Bien, pues visto eso, entonces nos tenemos que plantear una cosa, y es lo que se denomina límite entre conducción continua y conducción discontinua. Y ahora veréis qué es lo que ocurre. Vamos a repasar con esto antes de entrar en el cálculo de la tensión de este límite, cuál es el origen del problema y cómo abordarlo. Bien, la idea es muy sencilla. Fijámonos en este planteamiento y ahora recordemos cómo funcionaba el circuito. Esto corresponde exactamente a lo que he explicado cuando explicaba el funcionamiento del convertidor Buck. Básicamente decía, cogíamos el interruptor, lo abríamos y lo cerrábamos conforme a este periodo. Marcaba entonces los tiempos de conmutación, que eran estos de aquí. A continuación me preguntaba por cuánto valía la tensión en borde de la bobina. Para ello me preguntaba primero que el interruptor estaba en on, cerraba el interruptor. Veíamos que el diodo estaba polarizado en inverso, lo quitábamos. Por tanto tenía esta forma, este circuito. La diferencia de tensión en borde de la bobina, estableciendo la segunda ley de Kirchhoff, a esta malla me encontraba con que era V sub I menos V sub 0. De aquí obteníamos esta tensión. Me preguntaba entonces por la corriente en bornes de la bobina, y la corriente en bornes de la bobina, puesto que la tensión en bornes de la bobina es constante, la corriente por la bobina tenía una forma de una rampa de valor que partía de un cierto valor constante e iba subiendo en el tiempo, con una pendiente igual a esa V sub 0 menos V sub I partido entre el valor de la bobina. Cuando abría el interruptor, la corriente que circulaba por la bobina antes de abrir el interruptor tiene que seguir circulando en el mismo sentido, con la misma intensidad, con el mismo valor que lo que hacía antes de abrir el interruptor. Y una vez abierto, pues continuará circulando igual, y ahora provendrá de este diodo que antes estaba polarizado en inverso, ahora se polarizará en directo y circulará corriente obligado por la conducción de la bobina. Si hago la segunda ley de Kirchhoff ahora, me encontraré con que la tensión en borde de la bobina es igual a menos la V sub 0, por tanto la corriente que antes subía, ahora, debido a esa tensión que tengo en borde de la bobina, de una tensión negativa de V sub 0, va a descender, alcanzando el mismo valor, y decíamos que esto de aquí se iría repitiendo indefinidamente. Bueno, pues si esto aquí lo entendemos, decíamos también que teníamos un valor medio, una I sub 0 igual a la I sub L, que tendría este valor, y también hablábamos del incremento de I sub L. Y si esto aquí lo tengo, si yo tengo el circuito funcionando y ahora cambio la R y voy exigiendo una I sub 0 distinta y la voy cambiando, o si bien voy cambiando el valor de D del ciclo de trabajo, bueno, pues esta forma de onda así, más o menos deformando y cambiando, podría subir o bajar o sufrir cambios, ¿de acuerdo? Una cosa importante, observad que cuando estábamos en esta parte negativa de tensión, donde el diodo, donde la corriente circulaba, sin querer le he dado clic y se ha cerrado el interruptor, quería haberlo hecho cuando estaba todavía en abierto. Cuando estaba en abierto, cuando estaba el interruptor abierto, la corriente que venía por la bobina provenía del diodo, circulaba en ese sentido, ¿de acuerdo? Circulaba por el diodo. En este momento la corriente por la bobina está bajando, ¿de acuerdo? Y con esos cambios que decía de cambiar la I sub 0 o cambiar el ciclo de trabajo, esa corriente pues irá subiendo o bajando conforme y deformándose, si está cambiando también D el ciclo de trabajo, conforme sean las exigencias. Pero lo que nunca va a poder ocurrir es que la corriente haga esto, la corriente de la bobina se haga negativa. ¿Por qué? Porque cuando estábamos aquí, estábamos diciendo que el interruptor estaba abierto, la corriente circulaba por la bobina y provenía del diodo. Por tanto, el querer hacerse negativa querría decir que la corriente iría en sentido contrario y circularía en sentido contrario por el diodo, y eso no puede ser. Lo que ocurre ahí es que la corriente se hace igual a cero, como vamos a ver.
¿En qué momento dado hemos mentido a la hora de hacer este razonamiento? Fijaros, esto, como digo, es posible, y ahora lo que vamos a ver es qué es lo que ocurre. Bueno, luego veremos lo de la conducción discontinua, nos vamos a centrar de momento en esto, y el punto es lo siguiente: si cuando yo hago subir y bajar esta forma de onda, digo que es imposible el que entremos en que la corriente por la bobina se haga negativa, quiere decir que, bueno, pues que en el caso límite, la forma de onda que circula por la bobina lo que va a hacer es, de una forma gráfica, apoyarse en el eje de abscisas. Este va a ser el caso límite, ¿de acuerdo? Si quisiéramos ir más allá de ello, querría decir que la corriente se tendría que hacer negativa, y eso no puede ser. Entraríamos entonces en lo que se denomina conducción discontinua, que luego analizaremos posteriormente. La pregunta que me puedo hacer ahora es, bueno, ¿cuál es la condición de esta condición discontinua? La condición discontinua en este convertidor por lo general no suele ser deseable, porque hace, como luego veremos, que la tensión de salida y las variables que entran en juego en este circuito sean muchísimo mayores más que la tensión de salida. Por ejemplo, la tensión de entrada o el ciclo de trabajo dependan de más factores, y la regulación es bastante más compleja. Centrándonos entonces en cuál es el límite, que sería cuando esta onda de la corriente por la bobina se apoya, reposa sobre el eje de abscisas, la condición que aplicamos para decir que estamos justamente en este momento es aquel en el que la I sub 0, fijaros, el valor de I sub 0 coincide con la mitad de ese incremento de L. Esta es nuestra condición para exigir en nuestros cálculos que estemos justo en la frontera que separa la conducción continua de la conducción discontinua. Estaríamos a punto de entrar en conducción discontinua. ¿Okay? Vale, pues para ello, antes de abordar eso, vamos a analizar un poco la forma de onda, este incremento de I sub L. Esta expresión de aquí, de incremento de I sub L, lo habíamos visto anteriormente en la transparencia número 6, en la imagen número 6. Y lo que hemos hecho a continuación es sustituir la D por la V sub 0 partiendo de la V sub I, y hemos obtenido esta otra expresión. Ya os adelanto, fijaros que este término de aquí es idéntico al que hemos visto cuando analizábamos el rizado de la tensión de salida, esta V sub 0 por 1 menos V sub 0 partiendo de V sub I. Las representaciones gráficas van a ser muy similares. Por tanto, si esta aquí es el incremento de I sub L, ¿cuánto vale la I sub 0 mínima que me garantiza la conducción continua? Esto es, en el caso límite, este I sub 0, ¿cuál es el valor mínimo que tiene que me garantice que estamos en conducción continua? Bueno, habíamos dicho que era el incremento de L, de I sub L, partido entre 2, ¿de acuerdo? Y esto, fijaros, eso es por definición. Aquí lo que he hecho ha sido mantener el 1 medio y he sustituido el incremento de L por esta expresión de aquí. En este otro de aquí es lo mismo, hemos cogido esta expresión final, la hemos puesto aquí, y este 2 es el del 1 medio que hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Y aquí lo que hemos hecho ha sido quitarle el V sub 0 y dejarlo todo, perdón, quitarle esta relación y dejar esta V sub 0 en función de D. Bien, pues visto así entonces, esta I sub 0 mínima que garantiza la conducción continua es pues esta expresión, T sub S partido entre 2L por 1 menos V sub 0 partido entre V sub I por la V sub 0. En todo esto de aquí, fijaros que la elección de la L para un convertidor en el cual tengamos una T sub S que por alguna circunstancia ya deseemos fijarla, la elección de la L es crítica para asegurarnos que no entramos en conducción discontinua. Así que la pregunta es, ¿qué valor de bobina tenemos que poner? Primero, ¿por qué es crítica? ¿Por qué realmente es tan importante? Bueno, fijaros que las pendientes de esta forma de onda dependen inversamente del valor de la bobina. Cuanto más grande es el valor de la bobina, más horizontales son, más pequeñas van a ser las pendientes. Por tanto, para esto mismo, si yo hubiera hecho una L mucho mayor, pues la corriente podría hacer esto que estoy dibujando aquí, y aún estaríamos lejos de la conducción discontinua. Por eso es importante. Ahora, ¿qué L poner? Bueno, pues imaginemos, por ejemplo, que yo tengo un convertidor que por el motivo que sea, quiero asegurarme de que en ningún caso vamos a entrar en conducción discontinua. Y yo sé, por ejemplo, que voy a tener a la salida una corriente que podrá variar entre 10 amperios, por ejemplo, y 5 amperios. Bueno, pues me tendré que asegurar que este convertidor jamás me va a entrar en conducción discontinua, y por tanto este valor de aquí de corriente tendrá que ser menor de esos 5 amperios en cualquier caso, o al menos en los casos en los que yo pueda trabajar. Si yo me pregunto por qué L poner, bueno, pues me basta con sustituir, con despejar de aquí el valor de la L, de esta expresión, despejar aquí el valor de la L, y entonces ver que
bueno, pues que si yo quiero llegar a ese valor mínimo de L, pues bueno, pues tengo que respetar esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Donde este I sub 0 deberá ser ese valor mínimo de corriente que yo quiera poner, ¿ok? Bien, aquí lo que hemos hecho ha sido sustituir esta V sub 0 partido entre I sub 0, si es una carga resistiva, por su valor de resistencia, ¿de acuerdo? Que sería por la ley de Ohm, ¿de acuerdo? El valor de esa R que tendría ahí. Bien, vuelvo a decir lo mismo de antes. Si yo tengo, por ejemplo, un convertidor concreto en el que tengo, ya lo he montado, está funcionando, tengo un valor de L, ¿de acuerdo? En él tengo una frecuencia de conmutación y por tanto un periodo de T sub S, tengo una V sub 0, tengo una V sub I. Y yo quiero asegurar que mi convertidor nunca va a entrar en conducción continua, lo que tengo que hacer, en conducción discontinua, perdón. Lo que tengo que hacer es asegurar que la demanda de corriente que yo hago a la salida sea mayor que esa I sub 0 mínima de conducción continua que debo tener para asegurar esa conducción continua, ¿de acuerdo? La pregunta que me hago es, bueno, pues si bien V sub 0 o bien V sub I pueden cambiar en mi circuito, por supuesto, si está montado la L, la T sub S, por lo general vamos a suponer las constantes. La pregunta que me puedo hacer es, si bien V sub 0 o bien V sub I pueden cambiar libremente, ¿qué I sub 0 mínima debo asegurar? Bueno, pues la máxima que ocurra con dicha variación de V sub 0 o V sub I, poniendo números. Si mi convertidor, por ejemplo, yo sé que va a trabajar de modo que yo voy a demandarle a él una corriente I sub 0 de salida entre 10 amperios y 5 amperios, pues debo asegurarme que con independencia de qué ocurra en el convertidor, esto es de que cómo varíe la V sub 0 o la V sub I, me tengo que asegurar que esta I sub 0 mínima sea inferior a los 5 amperios que yo quiero tener como mínimo en mi circuito funcionando. ¿De acuerdo? El análisis es idéntico al hecho en la página 7, lo que hemos dicho antes de la tensión de rizado, de que yo tengo que obtener una tensión de rizado concreta y entonces exijo que la tensión de rizado máxima que tenga sea menor que esa tensión de rizado que yo quiero obtener. Si yo quiero que mi convertidor funcione con corriente de salida entre 10 amperios y 5 amperios, bueno, pues es lo mismo. Fijaros que aquí en la expresión que estoy teniendo de la corriente mínima de salida, la corriente mínima que garantiza la conducción continua, depende, como he dicho antes, del mismo factor que dependía antes en el rizado, con esta expresión de aquí. Vale, por tanto, la expresión es esta de aquí. Fijaros que para una V sub I constante, la representación gráfica de esta expresión, bueno, pues es esta de aquí, con un máximo en V sub I medios, ¿de acuerdo? Ahí es cuando alcanzamos el máximo y tenemos, bueno, pues arranca desde V sub 0 igual a V sub I, V sub 0 igual a 0 y otro 0 también cuando la V sub 0 es igual a la V sub I y tiene un máximo situado en T sub S por V sub I partido entre 8L, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues esto es para la V sub I constante y para la V sub 0 constante ocurre también de la misma forma, ¿de acuerdo? Es esta de aquí, teniendo a un máximo asintótico cuando la V sub I tiende a infinito, adquiriendo un valor de T sub S por V sub 0 partido entre 2 por L. Eso significa que bueno, que si yo hago un diseño de un convertidor y quiero que mi convertidor trabaje en el rango entre 10 amperios de I sub 0 entre 10 amperios y 5 amperios, bueno, me tendré que asegurar que este valor, si voy a querer hacerlo funcionar para cualquier rango posible de valores de V sub 0, me tendré que asegurar que este valor sea inferior a esos 5 amperios. Por el mismo motivo, en este otro convertidor, si la V sub 0 es constante, y quiero asegurarme que para cualquier valor de V sub I mi corriente de salida o mi funcionamiento sea siempre en conducción continua, me tendré que asegurar que si lo hago trabajar con una corriente de salida entre 10 amperios y 5 amperios, que este valor sea inferior a esos 5 amperios que quiero que va a tener mi rango de funcionamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en conducción discontinua? ¿Cuál es el funcionamiento del convertidor en conducción discontinua? Bueno, en conducción discontinua las cosas cambian bastante. En primer lugar, fijaros que vamos a repetir de nuevo el proceso de cómo funcionaba aquello. Teníamos el interruptor abriendo y cerrando, on-off, marcábamos los instantes de tiempo. A partir de ese instante de tiempo me preguntaba por qué ocurría cuando el interruptor estaba cerrado. El interruptor cerrado implicaba el diodo en off.
La tensión que aparecía en borde de la bobina era constante igual a V sub i menos V sub 0. Me preguntaba entonces por cuánto valía la corriente por la bobina. Vamos a imaginar ahora que partimos desde cero, ¿de acuerdo? Que estábamos en el límite y hemos ido un poquito más allá. Si partimos desde cero, esto subiría de esta manera, con una pendiente V sub i menos V sub 0 partido entre L, eso de aquí ya estaba comentado antes. Lo que he dicho antes, que partimos de cero porque suponemos que se habría extinguido la corriente en el ciclo anterior. Lo que decíamos entonces es que cuando el diodo, el interruptor lo abríamos, la corriente que circulaba por la bobina provenía del diodo. Si hacíamos la segunda ley de Kirchhoff, veíamos que la tensión en borde de la bobina pasaba a ser menos V sub 0, sería esa de aquí. Y ello implicaba que la corriente por la bobina, que antes iba aumentando, ahora va a ir disminuyendo. Y llegamos hasta ahí. Si la pendiente, si por el motivo que sea resulta que estamos en conducción discontinua, cuando llegamos a este punto, resulta que la corriente por la bobina se hace cero y el diodo deja de conducir, que es lo que he dicho antes, ¿de acuerdo? La corriente habría intentado circular en sentido contrario, no puede, y bueno, se ha descargado, ¿de acuerdo? Y bueno, pues al descargarse la bobina, la corriente por el diodo pasa a ser cero también, lo cual el diodo se queda en off y la corriente por la bobina se hace igual a cero. Pero claro, si la corriente por la bobina se hace igual a cero, la tensión que hay en bornes de ella también se hace igual a cero. Luego aquí hemos mentido, ¿de acuerdo? Cuando yo he dicho que la tensión en la bobina pasaba de ser V sub i menos V sub 0 y caía y se quedaba en menos V sub 0 todo el tiempo, esto no es cierto. Esto solamente es cierto mientras que hay conducción por la bobina. Esto es hasta aquí. Haría esto. Y ahí pasa a ser cero. ¿De acuerdo? Llegado a este momento en el que la tensión en la bobina es cero, si iniciáramos de nuevo el ciclo y volviéramos de nuevo a cerrar el interruptor, nuevamente volveríamos a repetir el mismo proceso. Pero la situación, fijaros que cambia dramáticamente. Ya no es lo mismo de antes. Tendríamos también un valor I sub 0, una corriente media por la bobina, I sub L. Tendríamos también un incremento de L. Y con ello lo que llego es que puedo analizar cuánto vale la relación de transferencia V sub 0, V sub i, también en conducción discontinua. La cosa se complica bastante, porque las formas de onda son estas, las que hemos visto en la transparencia anterior, donde ahora no definimos nada más que un tiempo de conducción DTS, sino que también definimos este primer instante de tiempo, ese segundo intervalo de tiempo, que proporciona la forma de onda de aquí abajo, y a través de la igualación de las áreas A y B, y tras unos cuantos cálculos, bueno, pues llegamos a que la relación no es tan elegante como la que teníamos antes, que era igual a D, sino que me sale toda esta expresión de aquí, y hace que la función de transferencia dependa del valor del periodo, de la resistencia de la bobina, de D, que lo hace mucho más complejo. No por los cálculos, sino porque al depender la tensión en salida de tantos parámetros, hace que la regulación también sea bastante más complicada. Esta expresión también la podemos presentar de otra manera en función de la I sub 0 de salida y el valor I sub 0 mínimo que garantiza la conducción continua máximo, o sea, el valor máximo de las formas de onda que obteníamos antes, de las curvas que obteníamos antes, de corriente mínima de conducción continua, esos valores máximos, ¿ok? En ellos, para una tensión V sub i constante, se obtienen estas relaciones o estas gráficas en las cuales vemos cuánto vale la relación V sub 0 V sub i en función de esa relación que haya en cuanto me aleje yo, o esa relación que hay entre la I sub 0 y la I sub 0 mínimo máximo de conducción continua. Y hay dos áreas de esas curvas. Esta zona de aquí corresponde con la zona de funcionamiento discontinuo y esta de aquí corresponden con la zona de funcionamiento de conducción continua, donde fijaros que sí que existe una relación unívoca entre la D que yo tengo y esa relación V sub 0 V sub i, dándome la función de transferencia que habíamos visto en la primera parte de este tema, ¿de acuerdo? Para una D igual a 0,5, pues tenemos una relación V sub 0 V sub i, deberíamos tener, no sé si encaja, de 0,5 también, ¿de acuerdo? Lo podemos ver para una V sub i constante, o también lo podemos ver para una V sub 0 constante, donde esa corriente I sub 0 mínima de conducción continua máxima valía esta expresión de aquí, y si relacionamos ahora la D, esta V sub 0 partiendo entre V sub i, esta D en función de la I sub 0 partido entre la I sub 0 de conducción continua mínima máxima, lo que me queda es esta familia de curvas, ¿de acuerdo? Donde esta área de aquí corresponde con la zona de conducción discontinua y esta otra de aquí
Fijaros también que vuelve a repetirse, es la zona de conducción continua, donde tenemos una relación V sub 0 V sub I igual a D. ¿De acuerdo? Bien, pues con esta representación, digamos, de estas curvas y dar estas expresiones, donde vemos cómo funciona el convertidor back en conducción discontinua, en el que vemos que es mucho más complejo que el anterior, donde vemos que la bobina deja de conducir la corriente en determinados momentos y por tanto su diferencia de tensión se hace igual a cero, y donde vemos que existe un límite que hemos llamado I sub 0 mínimo de conducción continua entre la conducción continua y la conducción discontinua. Bueno, pues es donde acaba esta segunda parte del vídeo, donde del tema 2, donde hemos hablado del convertidor back, y en la siguiente parte hablaremos del convertidor boost o elevador.